que ahora podemos darnos las buenas tardes y empezando diciendo que tenemos el lujo de tener aquí a don Joaquín Arriola, que es una personalidad en el mundo que fundamentalmente está muy conectado con todos ustedes. Es profesor de la Universidad del País Vasco, profesor de Economía, es miembro del Consejo Científico, antes lo comentaba con él, de la Fundación FOESA. La Fundación FOESA hace más de 60 años que está publicando todos los años un informe anual en donde, que fue el primero en toda España de hacer análisis sociológicos, y quienes teníamos la necesidad o la obligación de estudiar más cerca, pues teníamos que acudir a los informes FOESA, y todavía hoy lo siguen publicando, y él es miembro de su consejo científico. También es miembro de un montón de asociaciones científicas europeas, que no voy a repetir porque seguro que no me deja, y ha escrito un montón de libros. Se edita en una editorial que es mítica en la izquierda progresista, que es El Viejo Topo, y ha publicado en Barcelona, en Madrid, en La Habana, y además es miembro de OAC. Y al ser miembro de OAC le da una dimensión distinta a la que todo el mundo tiene de los condenados o famosos economistas, que estamos en cualquier cosa menos en los temas cercanos a la gente. Pues él no, él está auténticamente, además, con militancia y con trabajo y con dedicación, con voluntad y con eficiencia. Es un profundo conocedor del capitalismo, del cual ha escrito un montón de textos, y además es un atinado crítico de lo que en esto, y por eso el tema de hoy es límites y alternativas. Límites y alternativas. No se anda con chiquitas. No está hablando de las posibilidades, el desarrollo, las opciones. No. Límites y alternativas. Y un poco yo creo que a partir de lo que nos va a enseñar y de todo su trabajo, prácticamente lo que a mí me parece más interesante es que nos insinúa, casi nos obliga a estar atentos y observando las señales que el capitalismo nos está dando. El sistema capitalista está dando un montón de señales, y hay veces que no le prestamos especial atención, pero gente como Joaquín les presta atención, y entonces a partir de ahí es capaz de organizar un discurso muy sesudo, muy potente, como ahora lo podrán ustedes comprobar. Entonces, a mi modo de ver, y para hacerlo muy rapidito y dejarlo con quien sabe, esas señales que está emitiendo el capitalismo en este momento lo está emitiendo desde todos los sitios, desde todas las esferas del mundo, desde el mundo de la economía, por supuesto. La principal señal que nos está emitiendo desde el mundo de la economía es que el mercado famoso y la economía de mercado es una engañifa, o fue en su momento una posibilidad. En cualquier caso, hoy en día, el último ejemplo, el cuarto banco más grande de España quiere ser tragado por el tercer banco más grande de España, con lo cual en vez de 4 van a ser 3, los que teóricamente van a tener del orden del 6% de la totalidad de los créditos y depósitos. Ustedes me dirán, ¿eso es economía capitalista clásica? No, eso es poder de mercado. No tiene nada que ver con el mercado. Allí lo hay poder. Y es decir, hace muchos años, cuando yo daba clases, lo que yo intentaba explicar, que las mejores empresas eran las que mejor competían, las que mejor iniciativa tenían, las mejores inercias, en fin, bla, bla, bla. En este momento tengo que reconocer que yo, como muchísimos otros, estábamos absolutamente... Las buenas empresas son las mayores, las más grandes, las que tienen poder de mercado, las que marcan las pautas. La banca que coloca a Lagarde o a De Guindos en la presidencia del Banco Central Europeo, y miren la que están haciendo, que es exclusivamente a favor de la banca y en contra de los ciudadanos. Pero en fin, en el tema de lo que representa las señales que nos vienen del mundo de la economía, hay un montón otras que no tiene sentido que yo ahora les explique, pero a poquito que ustedes les den vueltas las encontrarán. En el ámbito de lo que representa la sociedad, ahí ustedes sí que son tremendamente conscientes y competentes en estos temas.
que son las tremendas, porque una cosa son las diferencias que hay que mantener y defender, pero otra cosa son las desigualdades. Las desigualdades son lo que en estos momentos están dándonos un montón de señas de lo que ocurre en el mundo, en el ámbito del norte y en el sur, en el ámbito de lo que pueden ser los ricos y los pobres, en el ámbito de los que tienen papeles y los que no tienen papeles, en todas las cosas que ustedes conocen. Y que ahí el capitalismo nos está dando un montón de señas. Y en el fondo lo que nos está diciendo en el ámbito de la economía y en el ámbito de la sociedad, que se están rompiendo todos los equilibrios, todos los contratos sociales y todos los equilibrios económicos se están pulverizando. Y un poco, ¿y qué decir de lo que representa, y estoy acabando ya, en el ámbito de la biosfera, del medio ambiente, del colapso climático? ¿Para qué les cuento? Eso, la información afortunadamente que ya tenemos es suficientemente densa y consciente como para saber que por un lado los negacionistas, los que están negando son los medidores. Hay un momento, perdóname Joaquín, pero da la impresión que en la actualidad no existe la verdad. No existe la verdad. Y que a lo más que podemos llegar es que esa es tu opinión y esta es la mía. Y valen tanto las dos. Mentira. La verdad existe. Los medidores científicos existen. Las leyes de la gravedad y las leyes científicas existen. En la sociedad no hay leyes. En la sociedad lo que hay, quienes las estudiamos, son estadísticas, cálculo de probabilidades. Pero un poco a partir de ahí, la verdad hay que defender que existe. Si no, ¿de dónde uno se agarra con sus creencias, con su fe y con las posibilidades de desarrollar su vida? Claro que existe la verdad, por eso existe el género humano y tiene posibilidades hacia el futuro. En cualquier caso, en estos tremendos desequilibrios que están rompiendo por todos los ámbitos, la economía, la sociedad, el medio ambiente, en la actualidad, ¿qué podemos intentar hacer? Básicamente, lo que yo creo que deberíamos hacer es restablecer equilibrio. La madre naturaleza es un prodigio de equilibrio. En la biosfera, ese cachito pequeñito en todo el universo que nosotros conozcamos, que existe vida, es un enjambre de relaciones y está absolutamente todo interconectado y los equilibrios están funcionando siempre, y cuando se rompen los equilibrios aparecen lo que significan el conjunto de cosas que en este momento les estoy comentando. Y entonces, ¿qué hacer? La pregunta que seguro que Joaquín nos va a comentar es, yo mantengo, después podemos discutir, pero yo mantengo, miles de científicos mantenemos, y yo el último, que la era del crecimiento se acabó. Es imposible seguir y continuar la era del crecimiento. Y yo creo que no hace falta ser ningún Einstein para poder entenderlo. El problema está en que si sabemos clarísimamente que esto se acaba, ¿por dónde vamos a ir? Poscrecimiento, decrecimiento, hay un montón de opciones. A mí me gusta decir otra cosa, cuidados. La sociedad, el capitalismo funciona con la competencia y con el crecimiento. Si no hay crecimiento, yo mantengo, y muchos mantenemos, que si no hay crecimiento del capitalismo lo que hay es estancamiento. Y el estancamiento es una especie de paroxismo que lo va arrasando todo. Por lo tanto, en este momento, si el crecimiento comienza a tener dificultades, la competencia, es decir, la estrategia del crecimiento es competir por el mayor beneficio, y ahí así funciona. Pero la estrategia de los cuidados es colaborar. Es la solidaridad, es la fraternidad. Es lo que vivimos cuando la COVID. Cuando la COVID, hasta la extrema derecha, si ustedes recuerdan, estuvo diciendo en Europa, fíjense, que nadie se quede atrás. La derecha lo mantuvo, entre otras cosas porque se le venía encima la evidencia absoluta de que todos éramos capaces de ganar la batalla, aquel energúmeno de enfermedad, o no funcionaba. Entonces, a partir de ahí, la competencia, la cooperación, seguro que Joaquín... Y yo lo único que le dejo una pregunta por si le apetece contestar, por si te apetece. ¿El fin del crecimiento económico puede suponer el fin del capitalismo? Joaquín, no me respondas si no quieres, pero cuenta lo que nos ibas a contar, que seguro que es más interesante.
Muchas gracias. Más interesante, no, en cualquier caso diferente, porque precisamente la intervención de Antonio, que me ha echado botafumeiro con cierto exceso, me libra de comentar un tema que me parece que no me voy a librar porque me ha hecho la pregunta al final, que no incluyo en mi ponencia, que es el tema del crecimiento o el decrecimiento. Porque si algo hay de realidad en el capitalismo, Joaquín, perdona, acércate lo más que puedas. si algo hay de realidad en el capitalismo, es que efectivamente es una época en la historia de la humanidad muy especial, muy particular, que queda bien reflejada en esta gráfica. En esta gráfica está la evolución en el tiempo desde el año 1 de nuestra era hasta el 2022, aparece 1990 pero por el tamaño de la gráfica, hasta el 2022, de la renta por habitante en el mundo, la media. Hay algunos economistas que se dedican a hacer historia económica y hacen estos cálculos. ¿Y qué comprobamos? Pues que durante prácticamente 1800 años, y si tuviéramos los datos de los siglos anteriores al nacimiento de Cristo, pues veríamos que hay prácticamente un estancamiento, un crecimiento muy leve, asociado pues a ciertos descubrimientos, a mejoras en, pues, por ejemplo, el invento de la rueda, primero el fuego, luego la rueda, luego el arado, en fin, la mejora de algunos medios de transporte, pero durante cientos, si no miles de años, la humanidad se ha acostumbrado a una evolución lenta, a un proceso lento de transformación, donde podemos decir, bueno, en la época de los etruscos y la época de los reyes católicos, pues hay enormes diferencias, cierto, pero hay más cosas que unen la realidad de la época del descubrimiento de América y la época previa a la fundación de Roma, que la que hay hoy respecto a hace 300 años. Porque en la época de los etruscos, por poner un ejemplo, o en la época de los reyes católicos, la gente se desplazaba a pie o a caballo, en una época y 2000 años después. Las fuentes de energía eran el viento, que movía los molinos de viento, el agua de los ríos, que movía los molinos de agua. Cuando había que transportar mercancías muy lejos, se hacía en barcos de madera y a vela, en la época de los etruscos y en la época de los reyes católicos. Habían cambiado un poco la forma, aparecieron los galeones, pero básicamente es exactamente la misma tecnología modernizada. De hecho, podemos, si tuviéramos una máquina del tiempo, podemos sacar un habitante de la época, pues que es de los etruscos, de los romanos, del Imperio Romano, desplazarlo 1000 años hacia adelante, o sea, hasta el año 1400, 1500, y el mundo que se, aparte del idioma, se hablaría un latín un poco distinto, ya muy romanizado, muy castellano, en fin. Pero el mundo es muy parecido, la mayor parte de la población vive en el campo, las ciudades son relativamente pequeñas, las clases urbanas están compuestas de sacerdotes, nobles y artesanos, en una época y en otra. La propiedad se basa en el control de la tierra y por distintos mecanismos de la gente que trabaja en la tierra, tanto en la época del Imperio Romano como en la época feudal o en la época del Renacimiento. Los medios de transporte son los mismos, se usa dinero, pero la mayor parte de lo que se produce no se produce para venderlo a cambio de dinero. Es un mundo muy parecido. Sin embargo, si agarramos un ciudadano, qué sé yo, de la época de la Guerra de los 30 años, de mediados del siglo XVII, y lo lanzamos hacia adelante solamente 200 años, el mundo ha cambiado radicalmente. Es el mundo que aparece en esa gráfica ahí al final. Ese ascensor espectacular que surge en el contexto de lo que se llamó la Revolución Industrial, final del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Claro, el mundo ha cambiado totalmente. De pronto la gente ya no se desplaza en caballos, en unas máquinas de metal, primero ferrocarril, luego en automóviles. ¿Qué es esto, no? Las fábricas ya no tienen que estar al lado de los ríos, pueden estar en cualquier sitio porque se mueven primero con unas máquinas de vapor, alimentadas con carbón,
cuyo uso era marginal en los siglos anteriores, para calentarse un poco, etc. Después con la electricidad, el petróleo. La gente se comunica a distancia sin verse. Se ha inventado el telégrafo, pero esto es cosa de magia todo. Es un mundo de ciencia ficción, diríamos con palabras de hoy en día. Y solo han pasado 200 años, mientras que antes habíamos desplazado a una persona miles, cientos de años, 1000 años, 2000 años hacia adelante o hacia atrás, y se encontraba un mundo muy parecido. El capitalismo es una realidad que a nosotros nos parece natural, pero que en la historia de la humanidad refleja un periodo, siendo muy breve la historia de la humanidad, en la historia del universo, pues dentro de la historia breve de la universidad, de la humanidad, el capitalismo son solamente 250 años. Y hay miles y miles de años en que la gente ha vivido, se ha alimentado, ha guerreado, ha sido más o menos feliz, más o menos infeliz, ha tenido enfermedades, se ha curado, sin capitalismo. Sin capitalismo. Bien, cuando Antonio decía lo del si es posible un capitalismo sin crecimiento, pues no. Ya la respuesta obvia es no. Otra cosa habría que precisar un poco más qué es eso del crecimiento, pero eso ya lo veremos si nos da tiempo en la parte de las preguntas. Porque si no es mediante un ascensor de este tipo, pues un mundo basado en un crecimiento lento y una cierta estabilidad, pues no es capitalista, es imposible. Luego veremos por qué el capitalismo se ha montado de esta forma. Bien, claro, como en esta gráfica tenemos más de 2000 años, pues la curva queda un poco comprimida, pero vamos a ver únicamente el periodo final. Si quitamos todos estos años de lento crecimiento, donde la renta por habitante en la época de Cristo pues eran como $500 del año 2011, y en la época de los Reyes Católicos 580 más o menos. No ha crecido mucho, ha crecido un poco, pero no mucho. Bien, comprimimos y vemos lo que ha ocurrido en la época del capitalismo. Y en el capitalismo pues vemos que hay además dos, y diríamos incluso hasta tres capitalismos. Esa flecha hacia arriba que veíamos antes, si la desplegamos, tiene esta forma. Primero, un periodo de muy rápido crecimiento en términos históricos. En 1820 la renta por habitante es más del doble de la que había en la época de los Reyes Católicos, $1.128. Pero es que 120 años después se ha duplicado. En solo 120 años se ha duplicado. Bien, el ritmo de crecimiento en el siglo XIX es enorme. Aquí parece que no crece mucho, parece una loma que es fácil subir a pie, pero no, en términos históricos es un crecimiento espectacular. Pero es que en el siglo XX la velocidad del crecimiento es todavía mayor. De 1950, cuando la renta por habitante era de $3.000, a hoy, que llega a los 15.000, 3 por 3, 18, 5 por 3, 15, se ha multiplicado por 5 veces la renta por habitante. En menos, si antes se había duplicado en 120 años, ahora se ha multiplicado por 5 en menos de 100 años. Y también vemos cómo, bueno, en el siglo XXI parece que hay un cierto estancamiento, no crece tan rápido. También interesante explicar luego por qué. Esta es la clave que a mí me permite explicar que entender que no solamente por ese estancamiento que en realidad comienza en 2009, la famosa crisis, la gran recesión del 2009. Hemos entrado en una nueva etapa que todavía estamos analizando con las categorías de finales del siglo XX, y la realidad hoy es que el capitalismo se ha vuelto disfuncional. Y no solamente por motivos ecológicos, sino por las propias reglas de funcionamiento de la economía de mercado. Otra cosa que quiero destacar en esta dinámica es que si esta curva la separamos en dos, los que hoy llamamos países desarrollados, el occidente global,
y los países subdesarrollados, es decir, el resto del mundo, esta curva se divide en estas dos. Esta gris es la anterior. Como vemos es mucho más plana, las columnas estas. Las columnas son la que veíamos anteriormente. Pero es que hay un grupo de países cuyo crecimiento es enormemente espectacular, distinto, mayor, incomparable, porque cuando la renta mundial está en 15.000 dólares, en un grupo de países ha llegado a los 40.000, que son los países desarrollados. Pero para que esto haya tenido lugar, otro grupo de países que históricamente no se diferenciaban mucho de los países occidentales, incluso en otras épocas o a principios del capitalismo tenían un nivel de creación de riqueza, de desarrollo superior al que tenían lo que hoy llamamos países occidentales, es decir, Europa o Estados Unidos, pues de pronto se han quedado ahí clavados, sin crecer. Ese es el problema de las teorías del decrecimiento cuando se les intenta vender a los africanos, a los asiáticos, y oiga, que nosotros llevamos ya 200 años ahí abajo, donde no hemos podido disfrutar de las oportunidades que ofrece ese crecimiento capitalista. Para que los países desarrollados lleguen a los 40.000 dólares, los países de la periferia, que es la mayor parte de la población del mundo, no llegan ni a 10.000 dólares, de la media, cuando la media es 15.000. Por tanto, el subdesarrollo, la periferia, los países pobres, es un invento del capitalismo. Antes no existía. En la época de los romanos, las colonias de las que se extraían el trigo, que servía para dar de comer a la plebe, a los habitantes de Roma, alimentados por el rey o por el Senado, Egipto tenía un nivel de vida superior. En la época del Imperio Español, el nivel de vida en Perú era superior al nivel de vida que había en la península ibérica, en la metrópoli. Pero lo que cambia con el capitalismo es que las nuevas metrópolis, el Imperio Británico, Francia, el Imperio Francés, parte de su enorme ritmo de crecimiento, mucho mayor que la media mundial, se hace a costa de esquilmar, no solamente de extraer minerales, sino de esquilmar el trabajo, que es lo fundamental de las poblaciones de las colonias o de los países independientes dominados, como pueden ser los de América Latina. Bien. Con todo, hay que decir que este crecimiento pues ha tenido importantes ventajas y a mí no me gusta cuando ahora está de moda, también en algunos ambientes cristianos, decir que el capitalismo pues es una cosa súper nefasta y que el capitalismo mata, el capitalismo es caníbal, hay algunos que hablan del capitalismo caníbal, necrófilo, dicen en algún cuaderno de Cristianismo y Justicia por ahí. Bueno, podrá ser todo eso, pero lo cierto es que también hay que decir que gracias a esa capacidad de generar riqueza a un ritmo superacelerado, pues el conjunto del mundo, también los países de la periferia, han ido mejorando. Aquí vemos la evolución de la esperanza de vida al nacer hasta hoy y las previsiones hasta el año 2100. Es verdad que la esperanza de vida a la que podemos aspirar en el año 2100 sigue siendo más alta en Europa y en particular en algunos países como España o Japón. En Estados Unidos es más baja que en la periferia, que en África, por ejemplo, pero, ojo, es que en el año 1950, cuando la esperanza de vida media en Europa andaba por los 68, 70 años, en África no llegaba a los 40, era de 37. Y ha ido creciendo hasta el punto de que hoy, pues la esperanza de vida supera los 60 años de media en África. Es decir, esto es un progreso humano y vital y de expectativas muy importantes para la población africana. Y la expectativa es que a finales de siglo su esperanza de vida llegue a los 75 años. Bueno, aquí vemos cómo
los países que más crecieron en los primeros años, su esperanza de vida, pues luego se frena, porque a partir de los 90, 100 años parece que hay dificultades para seguir manteniendo el crecimiento de la esperanza de vida. Por tanto, el capitalismo es una época muy particular en la historia de la humanidad, es un cambio radical con toda la historia anterior, y cambio radical hay que interpretarlo como cambio cultural, cambio económico, cambio social. Es un mundo completamente distinto al que había, antropológicamente también, al que había en los siglos anteriores, y siendo un sistema que genera enormes diferencias, que amplía las desigualdades, ya veremos algunas de otro tipo, incluso en territoriales, teniendo que expropiar los recursos de las colonias para alimentar el crecimiento de los países centrales. Al final, en última instancia, pues más o menos todos los continentes han logrado significativas mejoras, unos más que otras. Bien, pero el capitalismo, lo fundamental, en mi opinión, no es tanto el crecimiento, sino lo que queda reflejado, espero que se logre entender, en esta gráfica. Todos esos siglos anteriores de lento crecimiento de la productividad, de los intercambios, del comercio, primero de proximidad, algo ahora queremos volver, parece que queremos volver todos a la Edad Media, luego el comercio de productos exóticos a larga distancia, Marco Polo, llevando espadas de Toledo y trayendo sedas de la India y especias. Después, con el desarrollo creciente de los medios, pues el comercio con el descubrimiento de las Américas, el movimiento de oro, de materias primas procedentes de América, etc. Todo ese mundo de lento crecimiento en las condiciones de vida y en las expectativas, etcétera, es un mundo basado en el intercambio, donde las personas y las comunidades y los territorios intercambian cosas entre ellos. Y el objetivo del intercambio y el objetivo de la producción, pues es el que parecería lógico. ¿Para qué trabajamos? Pues para satisfacer nuestras necesidades, para producir aquellos productos que nos sirven, en primer lugar, para alimentarnos. Hay que cultivar la tierra. Para vestirnos, pues hay que cultivar tejidos. Para protegernos hay que construir viviendas. Para desplazarnos hay que construir carreteras, carretas. Hay que cultivar animales de tiro. Bueno, hay que trabajar. Y cuando tenemos pues una vaca que nos sobra, la intercambiamos por una cabra para tener leche de dos tipos, o producimos bastante leche y la cambiamos por tela, y así no tenemos que tejer nuestra propia tela. Es decir, la población trabaja e intercambia, y normalmente intercambia el excedente, lo que no utiliza para satisfacer las necesidades propias de la familia, de la comunidad, del pueblo, comercia con el pueblo de al lado. ¿Para qué? Para incrementar la satisfacción de sus necesidades. El comercio tiene el objetivo, aunque sea de larga distancia, pues para disponer de espadas más afiladas para guerrear, se las lleva Marco Polo, o disponer de especias para que la comida esté más sabrosa, las trae Marco Polo. El objetivo es satisfacer necesidades. Pero es que lo que cambia radicalmente en este sistema que hemos visto, que en términos cuantitativos es tan diferente a la de toda la historia anterior de la humanidad, es que la lógica actual no es la del intercambio, es la lógica de la acumulación. Hoy, antes he dicho, se trabajaba, y lo que se producía además se intercambiaba, se vendía, se intercambiaba por cosas. Hoy es imposible trabajar si previamente no se dispone de una cosa que llamamos dinero que funcione como capital. Hoy nadie trabaja y lleva su excedente al mercado, no. Hoy el trabajo se organiza en unas instituciones especiales que llamamos las empresas. Las empresas, antes una empresa era
emprender una guerra. Una empresa era pues, ir a la conquista de un territorio lejano, o abrir un nuevo mercado. Hoy una empresa es lo más normal. El emprendimiento, parece que son cosas que nos hemos habituado a verlas como normales, pero habría que verlas en términos históricos, contingentes, que tienen un inicio y podrán tener un fin. Digo que el trabajo se organiza en empresas por parte de quien tiene el acceso al dinero que se necesita para comprar los medios de producción, las máquinas, y comprar el trabajo. Porque hoy el trabajo no es el principio que pone en marcha la producción y la satisfacción de las necesidades, sino que es un componente más del proceso de producción, es un medio. Por eso cuando, con razón, dice Juan Pablo II que el trabajo es causa primera y el capital causa segunda, desde el punto de vista lógico tiene razón, pero desde el punto de vista organizativo del capitalismo no la tiene. Porque la causa primera, el trabajo que es el que permite trabajar y producir, por ejemplo, las máquinas, hoy está subordinado a las máquinas. Y el trabajo que permite producir aquello que se puede intercambiar y se puede intercambiar por dinero para facilitar el flujo de los intercambios, hoy está subordinado al dinero. No se puede trabajar si previamente alguien no ha puesto dinero encima de la mesa para construir una empresa. Y es que lo que se sale del trabajo, el producto del trabajo, su objetivo principal no es satisfacer las necesidades. Eso es otro medio. El objetivo principal es que cuando esos productos se distribuyan a cambio de dinero, la cantidad de dinero que se recolecta sea mayor que la que había al principio. El objetivo de la producción capitalista no es satisfacer las necesidades, aunque el volumen de necesidades que se pueden satisfacer sea mucho mayor que en cualquier otra época de la historia de la humanidad. Pero su lógica de funcionamiento no es esa. El objetivo es el beneficio. El motor primero del funcionamiento, del uso del trabajo, de la producción de cosas más útiles o menos útiles y de su distribución mercantil, es decir, a cambio de dinero, es que se recolecte más dinero que el que había al principio, obtener un beneficio, una ganancia. La satisfacción de las necesidades era el fin del trabajo en otras épocas, y hoy el trabajo, como el capital, es un medio que se utiliza con el objetivo de obtener esta transformación, un beneficio monetario. Y esta subordinación del trabajo es una de las cosas que más ha costado hacer en la organización de esta nueva forma de sociedad que llamamos capitalista, y es la que genera siempre más temor y más incertidumbre. ¿A quién? ¿A los que trabajan? No, a los que organizan el proceso de producción. Por eso, durante el siglo XIX, el trabajo, que era un medio, se explotaba al máximo. Una de las cosas que experimentaba la gente en Inglaterra o en Francia, en los países donde se iba implantando el capitalismo, es que tenía que trabajar mucho más que antes, para consumir lo mismo o menos. Porque ya no trabajaban en el campo, y trabajaban durante la época de la siembra y la época de la cosecha. Tenían que desplazarse en las ciudades, y en las ciudades tenían que trabajar en las ciudades o en las minas 16 horas al día. Con el tiempo, esto, que era excesivo, pues se redujo a 12 horas. Y a medida que iba avanzando el siglo XIX, y ante la protesta de los trabajadores, pues se instauró la jornada de las 10 horas. Primero, solo para las mujeres y los niños. Eso de que el trabajo femenino es una conquista actual, para nada. En las fábricas trabajaban las mujeres y eran súper explotadas en el siglo XIX, en las fábricas de textiles de Inglaterra. Y hay crónicas
oficiales del Parlamento que así lo atestiguan, del Parlamento británico, a las 10 horas. Y después, hasta las 8. En prácticamente 100 años, la jornada legal de trabajo pasa de 12 horas a 8 horas. Pero en el siglo XX, donde el crecimiento es todavía mayor, donde la capacidad del cambio tecnológico es más acelerado, no se ha reducido prácticamente. Se empieza el siglo XX con la reivindicación de las 8 horas y se acaba el siglo XX intentando evitar que el Parlamento Europeo o la Comisión Europea legisle las 48 horas en Europa, que nos la quieren subir. Bueno, cuando hay unos gobiernos dicen, bueno, pues vamos a bajarlo a 7 horas y media. Vamos a reducirlo un poco. Pero si durante el siglo XIX se pudo pasar de trabajar 12 horas a trabajar 8, porque hubo un crecimiento de la productividad muy importante, ¿por qué en el siglo XX, que se ha podido, que ha crecido mucho más rápido todavía la productividad, no se ha reducido la jornada a 4 horas a la semana? Bueno, pues ahí lo dejamos para el debate, la respuesta. Lo cierto es que cada vez hay más gente trabajando bajo las reglas del sistema capitalista. Una de las características de la forma de organizar el trabajo es que no abarca a toda la población. Inicialmente hay algunas actividades que se escapan a este tipo de trabajo asalariado, dominado por el capitalista, el dueño del dinero. Con el tiempo aparecen nuevas profesiones, profesiones liberales se les llaman, que se van desarrollando, bueno, que ya existían anteriormente, pero que adquieren una mayor dimensión, abogados, en algunos otros países médicos también, que no están sometidos, que son trabajadores independientes, que no están sometidos a la tiranía del capital directamente. Hoy todavía se habla de los trabajadores autónomos, ya discutir, perdón, se puede hablar de los falsos autónomos, pero también de los autónomos verdaderos. Bueno, pues una de las características del capitalismo del siglo XX es que esas formas de trabajo para el mercado no capitalistas han sido cada vez más incorporadas a la lógica de la acumulación. La mayor parte de los abogados no trabajan como abogados independientes, sino en bufetes en los que son contratados por los dueños. Los autónomos se convierten en falsos autónomos y muchos de ellos desaparecen y se convierten en trabajadores asalariados. En España, en los años, la muerte de Franco, pues había aproximadamente un 70% de asalariados y un 30% de autónomos. Hoy hay más de un 85% de asalariados. Es decir, el peso del trabajo autónomo se ha reducido sustancialmente. En Estados Unidos o en los países de Europa más desarrollados, 9 de cada 10 trabajadores son trabajadores asalariados. Por tanto, la idea de que el trabajo ya no es tan importante en la vida y que la clase obrera, los trabajadores asalariados, como sujeto social, se ha diluido en un mar de otros agentes, es un poco extraño, porque es que cada vez son más, cada vez tienen más peso en la sociedad. Otra cosa es que culturalmente, políticamente, no se expresen como tales. Bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la transición entre el siglo XX y el siglo XXI? Pues básicamente que el modelo de ya veremos algunas razones de por qué. El modelo de organización del trabajo, sobre la base del principio del trabajo asalariado, organizado por los propietarios del dinero, que lo utilizan como capital para comprar trabajadores y comprar máquinas, producir, vender la producción y embolsarse los beneficios. Ese modelo de organización del trabajo y de organización de los intercambios, pues está mostrando inequívocas señales de agotamiento. La razón fundamental
la razón fundamental, está asociada a algunas formas de desigualdad nuevas que están apareciendo y que se están profundizando actualmente, que es el control, que algunos lo llaman, que no muy correctamente, la financiarización de la economía. El control, el hecho de que cada vez la parte de la riqueza social que se apropian los que no trabajan y los que nunca han trabajado, los que solamente viven de ser propietarios del capital, cada vez es mayor. Ya lo veremos, el capitalismo ha entrado en una especie de neofeudalismo, donde aquí quien manda son los señores feudales. Los nuevos señores feudales son los grandes propietarios, ya los contaremos y veremos cuántos son y quiénes son, de las grandes corporaciones, que no tienen nada que ver con la imagen mítica del empresario, emprendedor, que tiene una empresa de 20 trabajadores y que se esfuerza en trabajar junto con ellos para sacar adelante la producción. No, eso existe, hay muchos, pero su capacidad de colocar su producción en el mercado depende de las grandes corporaciones que son, en última instancia, quienes le compran gran parte de la producción. Bueno, ¿qué ocurre? A finales del siglo XX, por resumir, el capitalismo ha llegado a un cierto agotamiento de proyecto, de cambios, y la única forma que encuentran los que organizan el sistema, cuyo objetivo, recordemos, es aumentar cada vez más los beneficios, la única forma que encuentran para aumentar cada vez más los beneficios es reducir cada vez más la parte del salario. Porque lo que no pagas, las máquinas hay que pagarlas a otros capitalistas y no van a esperar que les pagues menos, porque ellos también quieren su beneficio. Pero a los trabajadores les pagamos menos, y dado que no podemos, como no está aumentando la productividad, no podemos vender más, pues vamos a compensar con la reducción de los salarios el aumento de los beneficios. Aquí tenemos dos casos clarísimos. Estados Unidos, donde, fijémonos, en 1900, Estados Unidos, que es una sociedad totalmente asalarizada, en 1970 el 92, más de 9 de cada 10 trabajadores eran asalariados, y hoy, pues, 94. Se ha seguido creciendo. Es una sociedad de trabajadores asalariados. Bueno, pues cuando en 1970, cuando los trabajadores asalariados eran el 92%, se llevaban el 58% de la riqueza producida. Y hoy, que son el 94%, se llevan el 51,6%. O sea, son más y se llevan menos. Pero más grave es la cosa en Europa. En el año 76, el 79, el 80% de los trabajadores eran asalariados y se llevaban un poco menos de 2/3, el 64% de la riqueza producida. Y el resto pues se va a impuestos para el Estado y beneficios. El trabajo asalariado ha seguido creciendo de media en la eurozona de los 12 países occidentales. Aquí no meto los países de Europa del Este porque sería más alto todavía. Los 12 países que tienen la moneda única de la Europa más rica, casi el 85% de los trabajadores somos asalariados. Pero es que en 2007 la renta que se llevan es menos de la mitad. El 85% de los que trabajan son asalariados, producen la riqueza, junto con los otros 15% que no son asalariados. Pero de esa riqueza no se llevan ni el 50%. El resto ha crecido un poco los impuestos indirectos, pero es sobre todo beneficios. Esta gráfica, que luego veremos otras, es un comportamiento común a todos los países desde los años 90, el aumento de la participación del trabajo asalariado y la reducción de los salarios, del peso de los salarios en la distribución de la renta, es un comportamiento común desde Suecia hasta Portugal, desde Grecia hasta Estados Unidos o Canadá. En todos los países desarrollados ocurre lo mismo a distintos ritmos. Bien,
Si esto es un intento de compensar la incapacidad de seguir acumulando cada vez más y generando cada vez más beneficios por otra vía y repartiéndolos por lo menos a los niveles que se repartía antes, esto significa que hay que buscar alguna alternativa. En última instancia, las alternativas hoy serían en principio más fáciles de lograr que antes, porque se supone que si cuando uno tiene más riqueza, pues dispone de más riqueza, pues podemos pensar que tiene más capacidad más para inventar otras cosas, hacer otras cosas, organizar la producción de otra forma, en fin, cambiar las instituciones, porque como hay más riqueza, pues el coste de la transición será menor. Y sin duda ha crecido. Midiéndolo en dólares del año 2017, entre el año 1990 y el 2022, prácticamente el PIB por habitante, bueno, esto es una forma de medirlo en paridad de poder adquisitivo, prácticamente se ha duplicado en el mundo, no en los países desarrollados, porque luego veremos que el mundo es ahora sobre todo Asia. Hoy es más fácil repartir más equitativamente la riqueza, porque hay mucha más riqueza que hace unas pocas décadas, no digamos nada respecto al siglo XIX. Y sin embargo, aquí vemos un montón de países, el de Estados Unidos ya lo hemos visto, la zona euro. La parte salarial que en los años 60, 50 y 60 representaba entre el 60 y el 66%, es prácticamente 2/3 de la riqueza producida. La tendencia es que en los países más ricos tiende a ser prácticamente el 50%. Una pérdida de participación del salario relativo espectacular. Bien, hoy hay mucha más riqueza, por tanto debería ser más fácil reorganizar la distribución de la riqueza de otra forma, la producción de riqueza de otra forma, pero es cada vez más difícil porque está cada vez más concentrada en muy pocas manos. Es decir, los beneficiarios del sistema son hoy mucho más poderosos que en la década de los 90. Son dos gráficas que reflejan la misma, otras formas de mostrar lo mismo. He hecho un cálculo de cuál sería, cuánto es el dinero que han dejado de recibir los trabajadores asalariados, que encima han ido creciendo, si hubieran mantenido el nivel, la renta que tenían, la participación en la tarta del año de finales de la última mitad de los años 70, 75-80. Bueno, pues en la década de los 80, los trabajadores de los países ricos, de los países de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países del occidente liberal, bueno, que de liberal tiene poco, del occidente oligárquico en el que estamos viviendo, perdieron 2 billones y medio de dólares, En la década de los ¿Billones americanos o europeos? Billones europeos, 2 billones y medio, es decir, prácticamente 2 veces el tamaño del PIB de la economía española. Es decir, en la década de los 80, el equivalente a lo que se produce hoy en España durante 2 años es lo que dejaron de recibir los trabajadores y lo que recibieron los capitalistas, de más respecto a lo que estaban recibiendo antes. En la década de los 90, casi 5 billones. En la década del 2000, casi 9 billones. Y en lo que llevamos de crisis, en la época de crisis hasta la entrada de la COVID, 15 billones. Aquí la tenemos por año y ahí la tenemos agregada por décadas. Estamos hablando 15 y 8 y 9, 15, 25, 30, más de 30 billones de dólares. Es decir, el valor de la producción de la economía española en 25, 30 años. Es lo que han dejado de recibir los trabajadores y lo que se han embolsado, ¿quién?
pues obviamente los grandes capitalistas. Esto es obviamente insostenible, porque mantener esta caída de la participación de las rentas del trabajo en la economía no se puede, salvo que se instaure, qué sé yo, un régimen no solo feudal en términos de propiedad, sino en términos de legislación, y volvamos al trabajo esclavo, por ejemplo, que es una propuesta que se podría plantear en las elecciones europeas. A alguno le gustaría hacerlo, pero no se atreve. Es imposible mantenerlo. Por tanto, hay que empezar a pensar en alternativas. Y no sé cuánto tiempo llevo ya. Bueno, voy a simplemente introducir dos líneas para que luego pues, la gente el que quiera vaya pensando por su cuenta y buscando bibliografía, etc. Para encontrar alternativas a esta forma de organizar y de desorganizar la realidad económica y social, hay dos premisas que son fundamentales y sin las cuales pues, no se puede hacer nada. Una, hay que estar convencidos de que los límites de lo que llamamos el neoliberalismo, que el neoliberalismo en última instancia no es más que ese proceso de crecimiento de la concentración de la riqueza en manos de las minorías oligárquicas a costa no tanto del aumento de la productividad, sino de la reducción de la participación de los asalariados, de la destrucción de las clases medias y la precarización creciente, todas esas cosas que ya conocemos. Así que eso es un límite que de alguna forma, aparte de los límites ecológicos, hay límites sociales y estructurales evidentes que ya se están manifestando. Y segundo, pues de que es posible hacer las cosas de otra forma, incluso hacer otras cosas distintas a las que se hacen. Esto, que parece sencillo, pues no lo es tanto, porque claro, el control del imaginario colectivo, de los límites de lo que es aceptable pensar para ser un ciudadano de pro en esta sociedad es de tal nivel, el control es tan brutal que solamente pensar en que el neoliberalismo tiene límites que ya se están manifestando y que se pueden hacer otras cosas, que las cosas se puedan hacer de otra forma, pues a mucha gente no le entra en la cabeza. Le parece pues, una cosa muy complicada y no lo es tanto. Porque lo cierto es que todavía hoy se sigue vendiendo, y ahora van a volver otra vez con las políticas de ajuste en el año 2025 en la Unión Europea, y se sigue vendiendo que las políticas neoliberales se aplicaron, las famosas reformas estructurales, cuando hay que ser la palabra reforma estructural, la palabra modernización es el trabajador que se eche mano al bolsillo, porque van a por su nómina. Así es. Bien, el criterio era que no, que es que con estas privatizaciones y desregulaciones, pues va a haber más mercado, más competencia, más libertad, más iniciativa personal, más crecimiento. Bueno, el resultado medible, objetivo, estadístico, científico, es que hay menos mercado, menos competencia, más especulación, más dependencia y menos crecimiento. Oiga, nos han vendido una moto que está averiada. Y sin embargo, ahora vamos a unas elecciones europeas y eso se habla de la extrema derecha. Que si la extrema derecha para aquí, la extrema derecha para allá, ¿dónde está? ¿Por qué la preocupación por la extrema derecha? Porque todos los demás que no son oficialmente de la extrema derecha siguen instalados en la lógica neoliberal, en que lo que hace falta es seguir haciendo lo que se está haciendo para tener más mercado, más competencia, más libertad, más iniciativa personal, más crecimiento. No ven los resultados objetivos y reales de lo que están haciendo. Es verdad que, claro, nosotros otra limitación que tenemos es que estamos pues aquí en Canarias, geográficamente está en África, pero estamos en Europa y estamos metidos en una burbuja en la que la única información que tenemos es pues de
de Madrid, de vez en cuando Washington y Bruselas, y ahí se acaba el mundo. No conocemos nada más. Y de vez en cuando, pues, unas guerras extrañas que hay por ahí en Ucrania y en Palestina. O de otras no se habla. Pero es que en el mundo están ocurriendo muchas cosas. Porque en los límites objetivos del liberalismo y del neoliberalismo, en otros territorios, en otros países, fuera de esta burbuja, pues se están tomando decisiones que aquí, pues no las... Parece que no son importantes, pero lo son mucho. Aquí tenemos la población en situación de extrema pobreza en el mundo y dividida entre la que había en China y la que había en el resto del mundo. Obviamente, 1.933.000 millones en el año 1990 de personas en África, pues en Haití, en algunos países de Asia, estaba en situación de extrema pobreza viviendo con menos de 3,65 dólares al día. Y en China había 1 billón, 1 billón de pobres, de población en situación de extrema pobreza. Bueno, ¿cuál es la evolución en China? Pues que, ¿dónde está el 2000? Para el año 2000 se ha reducido en más de 400 millones. Hay 400 millones menos de pobres. Y en el mundo han crecido en 200 millones. Es decir, mientras China estaba reduciendo la pobreza en los años 90, extrema, el resto del mundo estaba creciendo. Y nosotros decimos, los pobres, cada vez hay más pobres, la pobreza, las migraciones, las asociamos a la pobreza. Pero es que después la velocidad de la reducción es espectacular. De los 1.000 millones de chinos pobres, extremadamente pobres, que había en 1990, hoy quedan apenas 42 millones, que para una población de 1.300 millones es nada. Hay menos pobres que aquí. Porque en España hay entre los inmigrantes sin papeles y demás, hay gente que está viviendo con menos de 3 dólares al día. Hay menos que aquí. ¿Cómo es posible que en 10 años, en menos del 2002 al 2019, hayan desaparecido 800 millones de pobres en China? Algo estarán haciendo. Que en el resto del mundo, hoy tienen los mismos que había en el año 90. 1.800.000, 1.900.000, 1.900.000 había en el año 90. Bueno, una cosa que me llama mucho la atención es que las organizaciones dedicadas al trabajo con los pobres y a la reflexión sobre la pobreza no les llama la atención estudiar por qué en China y cómo en China han desaparecido los pobres. Oiga, si no se los habrán comido. Esta gente seguirá viviendo, la mayor parte de ellos. Solo que ya viven con una renta superior a 3,65 dólares al día. ¿Qué han hecho? ¿Cuál es la estrategia? No se habla. No se habla. Bueno, se están haciendo cosas en el mundo y aquí tendríamos que hacer también cosas. Pero para eso es importante mirar hacia el otro lado. En la OA, que en las asociaciones de Cáritas, en las organizaciones sociales de la Iglesia, etcétera, estamos acostumbrados a hablar de los pobres, del mundo del trabajo. Pero si queremos entender la realidad tal como está funcionando, hay que hacer una mirada constante, permanente y profunda al mundo de los ricos. Y no ver solamente el mundo del trabajo, sino el mundo del capital. Bueno, no puedo profundizar mucho porque me estoy extendiendo demasiado, pero si miramos hacia ese otro lado, si analizamos el mundo de los ricos, que por cierto, que yo sepa, no hay ningún sociólogo española, hay pobretólogos, hay una porrada de ellos, pero ricólogos no conozco ninguno. Y en Europa conozco a un matrimonio francés y a un alemán. No conozco más. Gente especializada en, oiga, los ricos, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? Bueno.
Una realidad del mundo de los ricos es que hay una creciente desconexión entre trabajo y riqueza. Y una creciente desconexión entre lo que los ricos contribuyen al proceso de producción y lo que los ricos sacan del proceso de producción, que sacan mucho más de lo que meten. Consecuencia, y ya veremos por qué, consecuencia es que hoy en el mundo hay aproximadamente 22 millones de personas, cuyo patrimonio es superior al $1.000.000, que se considera el límite para considerar a alguien rico. Y en esta gráfica dividimos a la población rica entre los que tienen entre 1 millón y 5 millones de dólares de patrimonio, los que tienen entre 5 millones y 30 millones de dólares, y los que tienen más de 30 millones. Bueno, los que tienen entre 1 y 5 millones de dólares, que son aproximadamente más de 19 millones de personas en el mundo, esos solamente 19 millones en un mundo de 8.000 millones. 19 millones tienen más del 8% de la riqueza mundial. Los que tienen entre 5 millones y 30 millones, que no llegan a 2 millones de personas, disponen de más del 4% de la riqueza mundial. Pero es que los 250.000, menos de 250.000, súper ricos, que tienen un patrimonio de más de 30 millones, disponen del 6,5% de la riqueza mundial. Es decir, es un nivel de concentración de la riqueza que los ricos, los Robert Barons de principios de siglo, los que fundaron la Standard Oil, los Rockefeller, era imposible que se pudieran imaginar que alguien pudiera acumular tanta riqueza. O sea, estamos en un nivel de acumulación de riqueza que, haciendo todas las salvedades históricas, equivale a lo que representaban la riqueza de Luis XV y Luis XVI en la Francia previa a la Revolución Francesa. Una riqueza mayor de la que concentraban los faraones del antiguo Egipto en relación a la que tenía el resto de la población del país. Superior. Y decimos que es un mundo moderno, que es un mundo... Esto es posible porque hay una creciente desconexión entre la propiedad y la gestión. Uno de los inventos que ha facilitado este proceso es lo que se llama la sociedad anónima, que hoy nos parece muy normal. Una sociedad anónima. La sociedad anónima se inventa a mediados del siglo XIX y comienza a ser una forma jurídica de organizar las empresas, pues sobre todo en el siglo XX, después de la segunda revolución industrial, la revolución del petróleo, la era del petróleo. Era del petróleo y sociedad anónima van de la mano. La era del petróleo ya se está acabando. La sociedad anónima debería acabarse. Porque ¿qué consiste la sociedad anónima? La sociedad anónima consiste en que los propietarios legales del capital pueden apropiarse todos los beneficios de la producción y si la empresa va mal, no son responsables con su patrimonio de los resultados de esa empresa. Todos son ventajas y no hay inconvenientes. Es un invento espectacular. A los clásicos de la economía política, a David Ricardo y a John Stuart Mill, es que ni se les pasaba por la cabeza que eso pudiera existir. Cuando alguien organizaba una empresa, la que fuera, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales,
La tuvo que rescatar el Estado, pero fracasó y los empresarios perdieron todo su patrimonio. En las pequeñas empresas, da igual que pongan la figura jurídica de sociedad anónima, como para conseguir un crédito tienen que poner todo su patrimonio encima de la mesa. Si el negocio, la tienda, el bar, se quiebra, pierde hasta la casa. Los superricos no pierden ni una de las 25 piscinas que tienen, ni uno de los 7 helicópteros de los que disponen para desplazarse por el mundo. No pierden nada, solo la pequeña cantidad de dinero que hubieran invertido inicialmente en la compra de acciones. Esa desconexión entre propiedad y gestión, entre propiedad y responsabilidad, es uno de los factores que está generando esa creciente irresponsabilidad de esa élite global que está acostumbrada a vivir pues, del patrimonio, de las rentas. Luego siempre se saca el ejemplo, no, pues que hay grandes patrimonios que son resultado del propio trabajo. Bueno, eso solamente ocurre en sectores que son novedosos. Es decir, los Rockefeller pudieron hacer una enorme fortuna en la industria del petróleo cuando la industria del petróleo empezó. Pero si se hubieran empezado pidiendo un crédito al banco por no tener ni un dólar en el bolsillo, a meterse en la industria del petróleo hoy, jamás llegarían a ser un gran empresario de esta superélite mundial. Hoy, ¿dónde están apareciendo esos nuevos grupos? En las tecnologías de la comunicación y la información, sectores nuevos en los que el primero que llega se queda con todo y además establece unas normas que también hace 100 años hubieran sido impensables, de monopolio, donde hace lo que quiere, y ni siquiera los estados tienen la capacidad de ponerle límites, porque las políticas antitrust, la política de fragmentación, que a principios del siglo XX era lo habitual, todavía en los años 70, la ITT se dividió en dos grandes empresas. Hoy a nadie se le ocurre que las empresas sean excesivamente grandes. No, que sigan creciendo. Los bancos, que sigan creciendo. El tamaño ideal para atender lo que había antes de la producción, cuando había 100 entidades de las financieras en España, la mayor parte tenían un capital de 50.000 millones de euros. Hoy solo quedan 3 o 4. Y por pequeñitas, que le llamamos pequeñitas de 50.000 millones, y luego son 3, 4 grandes megabancos absolutamente ineficientes. Bueno, voy terminando porque me han dicho que no queda tiempo. Transformar las estructuras de la propiedad es una necesidad imperiosa, clave de un nuevo enfoque para transformar la economía, y si no se le entra a este asunto, pues difícilmente va a haber posibilidad de sustituir el proceso de descomposición acelerada el que está entrando el capitalismo globalizado. No es de recibo que la principal fuente de enriquecimiento hoy en día en el mundo sea la herencia. Es que el 80% de los megapatrimonios son el resultado de herencias. Cuando no hace tanto tiempo, en los años 50 y 60, había una tasación sobre las herencias en algunos países, en Inglaterra, también en Dinamarca, en los países nórdicos, que podía representar el 60 o el 70% de la cantidad a heredar, si pasaba determinado límite. Y hoy, no, es que ya vemos ahí algunos gobiernos regionales criticando el minúsculo impuesto sobre las sucesiones que existen en este país. No es posible que la herencia sea la principal fuente de enriquecimiento hoy en día en el mundo. Eso requiere una reflexión en profundidad. El sistema bancario, hubo una oportunidad, voy a toda prisa porque no me da tiempo, una oportunidad con la crisis global, pero como no se entendía muy bien lo que pasaba, lo que hicieron los gobiernos, que por otra parte tampoco es que tengan una gran voluntad de transformar cosas, prefieren gestionar, porque es más cómodo,
El problema es que ¿a quién fueron a preguntar? A los propios banqueros. El libro blanco sobre la crisis financiera de la Unión Europea lo escribió Jacques de la Rosière, que fue presidente del Fondo Monetario Internacional y presidente de un banco de negocios. Oiga, es como si le preguntas al zorro, ¿por qué me están desapareciendo las gallinas del corral? Explíquemelo. ¿Qué va a decir el zorro? Pues eso es cosa de... vaya usted a saber. Con ese informe, ¿qué es lo que se ha hecho en materia de regulación bancaria? Nada. Nada. Se ha permitido la aceleración del proceso de concentración, eso sí, en España, porque en Alemania, donde hay un capitalismo más organizado, las cajas de ahorro siguen existiendo y los bancos vinculados a los gobiernos regionales, los Landesbank, siguen existiendo. Donde se han hecho desaparecer es en España. Como somos semiperiferia europea, el dinero hay que convencerse que es un bien público, lo dice Godard en una de sus últimas películas, lo primero que dice. El dinero es un bien público, y si es un bien público, tiene que estar en manos del público, y no de cuatro megacorporaciones que controlan ellos solos la política monetaria, que además se prohíbe a los gobiernos que intervengan en la misma. Esto es un auténtico desastre. Y en las elecciones europeas nadie está hablando de reformar el Banco Central Europeo. Nadie está hablando de que el Banco Central Europeo, además de tener como objetivo el control de la inflación, tenga como objetivo el crecimiento económico. O el empleo. O el empleo, como tiene la Reserva Federal de Estados Unidos. O que, una alternativa que ya desde los años 20 se está planteando, todos los ciudadanos, por el hecho de ser ciudadanos, tengan una cuenta corriente en el Banco Central, en el banco que es el que tiene la capacidad de emitir dinero físico. Y luego, si hay entidades que quieren dedicarse al negocio de conceder créditos, no que le pidan dinero a los clientes que luego no se lo van a remunerar, sino que se lo piden al Banco Central. Bueno, ese modelo de organización, que significaría que todos, el Banco de Santander, el BBVA, desaparecerían, porque no tendríamos nuestras cuentas ahí, las tendríamos en el Banco de España, y los bancos que se dedicaran a conceder crédito podían ser entidades privadas, pero sin depósitos, sin ser entidades de depósito, solo de conceder el crédito, y los depósitos están todos en el Banco de España, habría un mayor control, bueno, no, ni se plantea, se la planteó en su momento un candidato de socialista y lo planteó en un artículo en El País, después de que dejó de ser presidente del Banco de España, Aguilar, ¿cómo se llamaba este? No, que fue presidente del Banco de España en la época de Zapatero, creo que era. Bueno, nadie igual cómo se llamaba. Bien, igual que hay no solo salarios mínimos o salarios máximos, es que hay que poner un límite, un umbral a la propiedad privada que se puede poseer. ¿Esto cómo se puede hacer? Y voy terminando porque me estoy extendiendo demasiado. Modificando, en lugar de pensar tanto en el código de trabajo, pensar más en el código mercantil, que es un código que siempre se cambia en la oscuridad más absoluta, sin ningún debate público de ningún tipo, o el Código Civil, que también tiene cierto peso, pero sobre todo el Código Mercantil. El Código Mercantil tendría que ser objeto de discusión política profunda. Promover determinadas formas de empresa, de responsabilidad personal, por supuesto, con mejores posibilidades de acceso al crédito, empresas propiedad de los trabajadores. Pensemos que hoy, de las casi 5.000 grandes empresas que hay en España, pues apenas 144 son cooperativas y la mayoría son sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Es decir, el que no responde nada más que con la inversión que ha realizado, no con su propio patrimonio. Bueno, esto significa modificar la legislación, modificar el tipo de empresa, desarrollar más las corporaciones públicas, con otros criterios de gestión y de participación social. La democracia en la empresa es también la democracia, la incorporación de la democracia en esas 289 organismos autónomos de más de 5.000 trabajadores que hay en España.
o en esas 483 asociaciones de más de 5.000 trabajadores que hay en España. Bueno, en esas grandes empresas, cómo hay que desarrollar la participación del territorio, de las municipalidades, no solo de los trabajadores, de las comunidades, etc. Porque es que ni siquiera en lo que llamamos los servicios sociales básicos, hoy podemos hablar de que haya una socialización total. Todavía hay una cuenta, antes era la Contabilidad Nacional, ahora ya no porque lo han quitado, pero en las tablas input-output, que es otro instrumento estadístico, aparece el peso de la producción de no mercado en la economía española, que no llega, bueno, se sitúa en torno al 10%. Es decir, que solamente el 10% del trabajo que se realiza en la economía española, lo que produce, se distribuye no siguiendo criterios de mercado, se distribuye en función de las necesidades sociales. El 90% de lo que se produce se vende, que alguien se calle por ahí, se distribuye en función del dinero. Si tienes, obtienes, y si no tienes dinero, te quedas sin ello. Solamente el 10%. ¿Cuál es? Bueno, pues aquí tenemos el agua está fuertemente privatizada, los tratamientos, las recogidas de residuos, solamente el 20% es producción no mercantil, el 20% por la televisión española y las radios, estas son las televisiones autonómicas, producción no mercantil, la cuarta parte de la investigación y desarrollo, obviamente la administración pública, la defensa, la seguridad social, es casi todo ello no mercantil. Pero es que la educación, casi el 40, el 38 por 30, el 60, el 32%, casi un tercio de la educación es mercantil. La sanidad, el 40%. Los servicios sociales, pues casi la mitad. Actividades de creación artística y espectáculos, bueno, pues ahí tenemos también un peso importante del sector público, actividades deportivas y recreativas un 30%, actividades asociativas un 40%. Esto es lo que la contabilidad española, estas son las únicas actividades en las que se reconoce que hay un peso importante de la producción y distribución no mercantil. La pregunta es, ¿esto recoge todo lo que la población necesita más allá de su capacidad de pago? Obviamente no. La población necesita, independientemente de su capacidad de pago, aparte de estas cosas, otras muchas. Por ejemplo, el alojamiento, la vivienda. Por ejemplo, la alimentación. Bueno, las actividades culturales tienen una presencia significativa, pero bueno, también los servicios culturales se podían distribuir al margen de la capacidad de pago que se dispone. Pensar en la ampliación del espacio de la producción no mercantil es también otro, no el único, pero también otro elemento esencial para poder ir avanzando en una alternativa al capitalismo. Y a uña de caballo he llegado hasta aquí. Vamos a las preguntas, si es que hay tiempo. De todas maneras, como dice Maquiavelo, este objetivo es lo más difícil. Nada es más difícil ni más incierto de conseguir, ni más peligroso de afrontar que aprestarse a establecer nuevas instituciones, nuevos tipos de empresas, nuevas formas de organizar la producción, porque los que se estaban beneficiando del anterior y los que se benefician del actual sistema son muy poderosos. Son muy poderosos. En el Parlamento alemán, por cada diputado hay 8 lobistas, 8 personas pagadas para estar influyendo a cada uno de esos diputados, a cada diputado, con la agenda de la industria química, la industria del automóvil, la industria militar. En Bruselas,
por cada uno de los 350, ¿cuántos son? Los 750 parlamentarios que hay, por cada uno hay 20 lobistas. Hay 20 personas pagadas para estar invitándoles a viajecitos, a comidas, pasarles informes de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de esta ley mejor que vaya por el otro lado y no por aquí. Hay 20 personas por cada diputado. Imaginemos, el diputado tiene que estar atendiendo las llamadas y la petición de citas de 20 personas que están exclusivamente para presionarle. Para presionar. ¿A quién representan? Pues a la European Roundtable of Industry, la Asociación Europea de Industriales, la Cámara de Comercio Americana, la Asociación de la Industria Química, la Asociación de la Industria del Automóvil, por supuesto, de las industrias de distintos grupos empresariales industriales, bueno, etcétera. También hay un lobista hay algunos lobistas pues del movimiento ecologista, de los sindicatos, tienen 4 o 5 personas allí contratadas, pero entre los miles de lobistas que hay es una gota en un mar, ¿no? Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, espérate. Hay 5 minutos, Yo, además de felicitarlo y además me quedo asombrada de lo que premian. Era el otro día en un programa de televisión, preguntó que había que averiguar la riqueza de los ricos. Y entonces todos contestaron, lo que hay que solucionar es los pobres, lo demás hay que dejarlo ir. Y también me asombra que los Estados Unidos y los movimientos sociales, y nunca nos hemos planteado la riqueza, sino este pobre y esta dificultad. Y entonces me ha impactado mucho esta relación. Es que la diferencia entre los pobres de antes y los de ahora, los de los siglos, es que antes uno era pobre porque no había producción, porque no había riqueza, porque había una guerra, una sequía y se secaba la cosecha, porque había un incendio y se morían los animales, porque había una guerra y no se podían cultivar los campos, y entonces la gente era pobre. Pero es que ahora la pobreza no es porque no haya riqueza suficiente, sino porque está excesivamente concentrada, porque no está distribuida con el objetivo de acabar con la pobreza, que sería absolutamente sencillo de hacer, manteniendo gran parte del nivel de riqueza que tienen los ricos. Lo que pasa es que su grado de aislamiento de las preocupaciones del común de los mortales y de los pobres podría contar algunas anécdotas, tampoco sé mucho, pero por algunas cosas que me han contado de cómo viven los ricos. Un rico, hay cosas en lenguajes que no entiende. Por ejemplo, si a un rico tú le dices hay un problema, un atasco de tráfico, no sabe lo que es eso, porque nunca ha sufrido un atasco de tráfico, porque él siempre ha viajado en helicóptero para desplazarse de un sitio a otro, con lo cual nunca ha tenido que ir por carretera. Entonces, cuestiones que parecen de lo más simple de la vida cotidiana, esos 250.000, esos 2 millones de personas que están ahí arriba, es que no lo entienden, no lo han experimentado nunca, ni siquiera por aproximación. Mucho más la pobreza extrema, es cosa que le parece, con lo cual no están dispuestos a renunciar a nada, son absolutamente avariciosos. La avaricia es tremenda en el capitalismo actual. Hay una pregunta Hay también. una pregunta, Joaquín, de Teo. Dale. Una pregunta por... Habla, Teo. Sí, estoy encantado de escucharle y una pregunta simplemente, en el informe FOESA, en la acumulación de riqueza, entran los tráficos ilícitos, como la droga y las armas. En el informe FOESA, que yo sepa, el estudio de los ricos todavía no se ha hecho. El informe FOESA está especializado en pobretología. O sea, todos los años estudiamos la evolución de la pobreza, la precariedad, tal. Pero lo de los ricos no se estudia. Y en su criterio, la acumulación de dinero o de capital, entran esas formas de enriquecimiento, como es el tráfico de armas o el tráfico de personas o el tráfico de drogas.
¿Qué le parece? Sí, pero es que los que se dedican al tráfico de personas, pues son comerciantes de actividades ilícitas, como los que se dedican al tráfico de drogas, y que están muy lejos. Por ejemplo, un Escobar, que tenía un patrimonio espectacular, pero está muy lejos de la riqueza que tiene, por ejemplo, un Slim en México. Es decir, el patrimonio que ha acumulado Slim, que no lo ha hecho con el tráfico de drogas, ni con el tráfico de armas, sino con la apropiación de los, igual que los oligarcas rusos, con la apropiación privada de los recursos públicos mexicanos, su nivel de riqueza es de tal calibre que va un día por Madrid en un coche y le dice al secretario: ese edificio me gusta, cómpralo. Dice: lo compramos la semana pasada. No sé si fue la semana pasada o un mes anterior, pero no sabe lo que tiene. Mientras que Escobar probablemente llevaba una cierta contabilidad y sabía las casas y los edificios que tenía comprados. Es decir, que con las actividades ilícitas, que pueden representar el 4 o el 5% del PIB mundial, bueno, pues hay gente que se está enriqueciendo. Obviamente hay una colusión entre los bancos, sí, porque claro, aunque sea comercio ilícito, funciona con el dinero, y el dinero, para poner en marcha la producción o el comercio, está en los bancos. Y por ejemplo, el banco más grande de Inglaterra, el SHBC, el Singapore Hong Kong Singapore Hong Kong Banking Corporation, es un banco de piratas. Un banco de piratas que tenía que haber sido disuelto y sus ejecutivos metidos en la cárcel hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, porque lo que ha hecho el BBVA, vamos, es un juego de niños comparado con haciendo evasión fiscal, etcétera, comparado con lo que ha hecho, con lo que hace este banco. Pero claro, ahí están, financiando lo que haga que financiar. Hay que financiar a Osama Bin Laden, lo financiamos. El tráfico de armas lo financiamos. Y financian todo. Por eso digo que en el caso de la banca es mucho más importante la desaparición del negocio bancario tal como lo conocemos que la prisa que pueda haber por hacer desaparecer las estructuras jurídicas de la sociedad anónima o sociedad responsable limitada hoy. Y por último, los paraísos fiscales. Y ya cierro. Sí, hola desde Fuerteventura, felicidades. Y a la hora de pensar en las alternativas, vemos dos dificultades, por lo menos cuando reflexionamos sobre eso. Primero, que no hay un lugar en el mundo, un país, una experiencia concreta de la cual se puede decir, ese es el camino, ¿no? Una experiencia concreta, si hay ahora mismo algún lugar en el mundo donde eso se esté dando. Y después la segunda cosa, la segunda dificultad es la fragmentación y los enfrentamientos internos entre la gente que pensamos diferente, lo que podríamos llamar las izquierdas. Constantemente nos estamos peleando unos contra otros y no se logra conseguir una alternativa. La pregunta es, ¿qué piensas de esas dos grandes dificultades para ver las alternativas? Es que siempre tiene que haber alguien que empiece. Si para hacer algo estás buscando un ejemplo que ya haya funcionado, pues el ejemplo que ya ha funcionado ha empezado a funcionar sin tener ningún ejemplo él. Por lo tanto, es un poco metafísica esa reflexión. Lo que hay que hacer es un análisis estricto de la realidad y ver dónde hay que poner las prioridades. Y yo digo que las prioridades hay que ponerlas en el derecho mercantil más que en el derecho laboral, en hacer que es muy difícil, una presión política para sustituir el sistema bancario tal como lo conocemos hoy, el enorme grado de oligopolio que hay en ese sistema, y otra serie de cuestiones. Pero ejemplos parciales hay. En el tema de la banca, en su momento Islandia, en la crisis del 2008, hizo una gestión distinta a la que se hizo en el resto de Europa. En el tema de la reducción de la pobreza, China ha hecho una política de redistribución desde los ricos hacia los pobres, porque, vamos a decirlo, el modelo de China es decirle
a los que se han estado beneficiando de las inversiones del Estado y de las inversiones extranjeras y de la creación de industria, a las ciudades y a las regiones, se les ha dicho, bueno, pues tú vas a ser responsable de tal ciudad del interior y y esta región va a ser responsable de esta otra. Y quiero que en 5 años el nivel de vida de esa población haya aumentado al doble. Y se la han tenido que ingeniar, porque claro, como es el partido el que ordena, pues lo han tenido que hacer. Han tenido que hacer un proceso de redistribución interna. Y aquí estamos con las balanzas fiscales de los catalanes, que si nosotros estamos pagando un 40 y estamos recibiendo un 38. Es decir, es otra lógica completamente distinta, de redistribución, bueno, pues en este caso, para acabar con un problema objetivo, la extrema pobreza en el país, sin tener un nivel de renta de país desarrollado, porque todavía tiene un nivel de renta, digamos que como el que teníamos nosotros en 1960. Bueno, pues lo que se trata es de analizar, poner el acento en los lugares y convertir esas prioridades en prioridades políticas. Es decir, machacar, hacer lobby, y decir, no, la cosa tiene que ir por aquí, por aquí, por aquí. Y bueno, las dificultades políticas, pues, hay puntos de encuentro, pues, por ejemplo, el tema de la defensa de la sanidad pública, que ya vemos que es el 60%, cada vez se va deteriorando más, pues hay un cierto acuerdo social, la defensa de las pensiones, del sistema de pensiones que tenemos. Bueno, pues ahí, aunque siempre se están metiendo medidas para intentar debilitarlos, pero hay un consenso social lo suficientemente fuerte como para, en esas cuestiones puntuales, poder hacer propuestas más ambiciosas que simplemente mantener lo que tenemos. Antonio, vamos a ver si lo podemos volver a traer a los dos para el próximo curso. Ahora que estamos ya, lo digo, estamos ya elaborando el programa para el próximo curso. Cualquier sugerencia que tengan que hacer, pues a través mismo del correo de la escuela, pues pueden enviarla, y de todas formas ya en la próxima sesión pasaremos una pequeña evaluación para que lo digan. Muchísimas gracias a los dos. Joaquín, y que como siempre la titulamos la última salida a la periferia. Vamos a tener una continuación de lo que Joaquín nos ha estado diciendo durante toda la tarde, porque vamos a tener una mesa de alternativas, de experiencias alternativas a la economía capitalista. Aquí en Canarias, cositas que se van viendo. Serán 3, lo digo ya, estará José Ramírez, coordinador de mercado de la Fundación Maxi, Cordovi Velasco, que nos hablará de la cooperativa de vivienda, y Nieves Ramos, que nos hablará del espacio Verode, ubicado en el convento de las Dominicas en Telor. Las 3 están vinculadas a la economía social y solidaria, son alternativas, porque están haciendo aquí en Canarias, y que yo creo que sí que conviene que conozcamos. Les recuerdo, antes de que se me olvide, que todo esto está grabado y subido, bueno, ahora no, pero se subirá al blog de la escuela, y ahí pueden escuchar las sesiones anteriores también, y esta, y así la van escuchando con más detenimiento, y verán el power también. Vale. Pues nada, muchísimas gracias por la asistencia, y nos vemos el 11 de